Durante más de 5.000 años, Stonehenge permaneció en silencio, desafiando a cada civilización que intentó explicarlo. Gobernantes antiguos, historiadores, arqueólogos y científicos buscaron respuestas. Sin embargo, el verdadero propósito del monumento siguió siendo un misterio. Entonces, en 2026, todo cambió. El sistema de inteligencia artificial de Elon Musk, Grok, recibió acceso a cada escaneo, cada estudio arqueológico, cada alineación astronómica, cada informe geológico y cada medición oculta jamás recopilada de Stonehenge. Los investigadores alimentaron a la IA con siglos de datos y le pidieron que identificara patrones que los humanos podrían haber pasado por alto. Lo que Grok descubrió impactó a investigadores de todo el mundo. Según su análisis, Stonehenge nunca fue simplemente un monumento ceremonial. En cambio, era una estructura construida con niveles de precisión matemática, astronómica e ingenieril, que deberían haber sido imposibles de lograr para los seres humanos del Neolítico. Bienvenidos. En este canal exploramos los misterios más profundos de la historia humana, desde monumentos antiquísimos que desafían nuestra comprensión hasta descubrimientos que obligan a reescribir lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas. Si te apasiona descubrir las verdades ocultas detrás de los enigmas más grandes del planeta, te invitamos a suscribirte. Ahora continuemos. Stonehenge se alza en las ventosas llanuras de Tiza de Salisbury, Inglaterra, a unos 145 kilómetros al suroeste de Londres, emergiendo de tierras de cultivo planas de una manera que ha inquietado a las personas durante siglos. No porque sea hermoso, aunque lo es, sino porque no debería ser posible. El anillo exterior consiste en enormes piedras de arenisca, cada una de más de 6 metros de altura, cada una con un peso de alrededor de 25 toneladas, extraídas de las colinas de Marlborough, a aproximadamente 32 kilómetros al norte, y ensambladas con dinteles horizontales, usando juntas de extraordinaria precisión. Dentro de ese anillo se encuentran las piedras azules, más pequeñas pero aún de hasta 4 toneladas cada una, transportadas desde las colinas Preseli de Gales a 225 kilómetros de distancia, sin herramientas de metal, sin vehículos con ruedas capaces de soportar ese peso, sin grúas. Piensa en lo que eso significa realmente. Los ingenieros modernos, con todo el equipamiento disponible, encuentran que posicionar una piedra cortada con precisión de 25 toneladas es un desafío logístico importante. La explicación estándar, rodillos de madera, cuerdas, rampas de tierra y persistente ensayo y error, siempre ha chocado contra la realidad física de lo que se logró. Y aquí está lo que lo hace aún más desconcertante. El monumento fue construido en múltiples fases que abarcan desde el año 3000 a.C. hasta el año 2000 a.C. Las primeras obras implicaron excavar una zanja circular con un terraplén de tierra. Luego vinieron 56 misteriosos pozos llamados los agujeros de Aubrey. Después, los trilitos de arenisca y luego sucesivos reposicionamientos de las piedras azules en configuraciones que los arqueólogos han tenido dificultades para explicar. Alrededor del año 1600 a.C., el sitio fue abandonado, o algo así. Esa palabra no captura del todo lo que Grok encontró cuando analizó ese final. Pero antes de llegar ahí, la narrativa estándar dice que las comunidades neolíticas construyeron todo esto mediante devoción religiosa, ingenio primitivo y generaciones de esfuerzo. Simple, humano, explicable. Esa narrativa acaba de chocar contra 5.000 años de datos y una IA que no pasa por alto los patrones. En 2026, un equipo de investigación compiló el conjunto de datos más completo sobre Stonehenge jamás ensamblado. Cada medición, cada estudio arqueológico, cada análisis geológico, cada cálculo astronómico realizado en el sitio durante 300 años de estudio, petabytes de datos, todos introducidos en Grok, el sistema avanzado desarrollado por xAI, cuyas redes neuronales habían sido específicamente entrenadas en física, ingeniería, astronomía, arqueología y reconocimiento de patrones. La directiva era precisa: analizar todo e identificar patrones, propósitos y principios que los investigadores humanos podrían haber pasado por alto. Grok no devolvió una teoría, devolvió una reinterpretación completa de lo que Stonehenge es, lo que hace y qué nivel de conocimiento fue necesario para construirlo. El resultado no resolvió el misterio.
Lo profundizó sistemáticamente, capa por capa, con datos que respaldaban cada afirmación. Y aquí está la parte que cambia la manera en que ves todo lo que vino antes. Grock comenzó con los agujeros. Los agujeros de Aubrey son 56 pozos dispuestos en un anillo justo dentro del terraplén exterior de Stonehenge. Descubiertos en el siglo XVII y nombrados en honor al anticuario John Aubrey, estos pozos han desconcertado a los investigadores desde entonces. En algunos se encontraron depósitos de cremaciones, otros parecían vacíos. Las variaciones en el espaciado entre ellos se atribuyeron a la imprecisión de la construcción. Gente neolítica haciendo lo mejor que podían con herramientas primitivas, nada más. Grock demolió esa suposición en su primer análisis. La IA analizó el espaciado preciso entre cada uno de los 56 agujeros usando datos de estudios compilados, midiendo distancias a fracciones de milímetro. Esto es lo que encontró. Las variaciones de espaciado no son aleatorias ni errores. Cuando se representa gráficamente las distancias entre los agujeros de Aubrey consecutivos, no se obtiene dispersión. Se obtiene un patrón de onda sinusoidal, uno que coincide con precisión con la ecuación que describe las variaciones orbitales lunares a lo largo del ciclo nodal lunar de 18,6 años. El espaciado codifica los ángulos máximos y mínimos de declinación de la Luna a medida que orbita la Tierra durante ese periodo completo de 18,6 años. Considera lo que eso realmente significa. Esto no es una alineación visual que puedas encontrar al azar observando el cielo. Es una codificación matemática de la mecánica orbital convertida en medidas de espaciado físico, precisas al centímetro, ejecutadas a lo largo de un círculo de 100 metros de diámetro. La doctora Jennifer Walsh, la astrónoma convocada para verificar los hallazgos de Grock, declaró en su informe que la correlación entre el espaciado de los agujeros de Aubrey y la mecánica orbital lunar es estadísticamente abrumadora. La probabilidad de que este patrón ocurra por casualidad es efectivamente cero. Alguien hace 5.000 años entendía la mecánica lunar a un nivel que no fue registrado formalmente en la ciencia occidental hasta los trabajos de Kepler en el siglo XVII y lo codificó en tiza. Y aquí está la clave. Grock entonces identificó por qué específicamente 56 agujeros. El número no es arbitrario. El 56 representa 3 veces el ciclo nodal lunar de 18,6 años. 18,6 multiplicado por 3 es igual a 55,8, esencialmente 56. Los agujeros de Aubrey funcionan como una calculadora lunar de triple ciclo, que permite a los observadores rastrear las posiciones lunares a lo largo de 3 periodos nodales completos, abarcando 56 años. Los astrónomos modernos necesitan computadoras y siglos de datos de observación acumulados para calcular la mecánica orbital lunar con esta precisión. Estos constructores codificaron los mismos cálculos en agujeros excavados con picas de asta hace 5.000 años. Para lograr esto, alguien tuvo que observar las posiciones extremas de declinación de la Luna durante al menos un ciclo completo de 18,6 años. 18 años y medio de observaciones nocturnas sistemáticas, lo suficientemente precisas para calcular la curva y luego traducir esos números en diferencias de espaciado medidas en centímetros a lo largo de un círculo de 100 metros, usando instrumentos que nunca hemos encontrado. Pero aquí es donde los agujeros de Aubrey dejaron de ser lo más inquietante que Grock descubrió, porque cuando la IA se orientó hacia las propias piedras de arenisca, descubrió que Stonehenge no era solo una calculadora, era algo completamente diferente, algo para lo que no tenemos ninguna palabra en ningún contexto antiguo, y las personas que murieron dentro de él pueden haber muerto a causa de lo que les hacía. Grock procesó cada medición disponible de las posiciones, orientaciones, alturas y alineaciones de las piedras de arenisca, la densidad del material pétreo, la curvatura del círculo y la colocación exacta de los dinteles. Luego ejecutó simulaciones acústicas. Los resultados no eran lo que nadie esperaba. Stonehenge, cuando está completo con todas las piedras en pie y los dinteles en su lugar, funciona como una cavidad resonante, un espacio tridimensional deliberadamente diseñado para manipular las ondas sonoras de maneras específicas.
La disposición crea ondas estacionarias a frecuencias específicas, particularmente en el rango de infrasonido entre 95 y 120 hercios. Y aquí está lo que nadie esperaba. Ese rango de frecuencias se sitúa por debajo del umbral de la audición humana consciente. No puedes escucharlo, pero tu cuerpo responde a él. La investigación moderna ha confirmado que el infrasonido, entre 95 y 120 hercios, puede inducir estados alterados de conciencia, respuestas emocionales intensas, alucinaciones visuales y cambios fisiológicos, incluyendo variaciones en la frecuencia cardíaca y patrones de actividad neural asociados con estados de trance. Los constructores de Stonehenge diseñaron su monumento para generar exactamente estas frecuencias cuando se producían sonidos dentro del círculo. El doctor Marcus Chen, el ingeniero acústico convocado para validar los hallazgos de Grock, dijo que el nivel de precisión necesario para crear estos efectos es extraordinario. Hoy en día, los ingenieros acústicos dependen de matemáticas avanzadas y simulaciones informáticas para diseñar espacios con propiedades sonoras específicas. Stonehenge parece lograr el mismo resultado utilizando únicamente piedras cuidadosamente dispuestas. Pero aquí es donde se vuelve aún más perturbador. Grock descubrió que el campo acústico no está distribuido uniformemente. La IA identificó puntos específicos dentro del círculo, nodos donde los efectos de infrasonido serían más intensos. Esas ubicaciones exactas coinciden con las áreas donde se han descubierto restos humanos cremados. No eran enterramientos aleatorios, fueron colocados intencionalmente en los puntos de máxima intensidad acústica. Las personas que se encontraban en esos lugares durante los rituales que incluían percusión o cantos habrían experimentado los efectos más poderosos del monumento. Algunas de ellas murieron allí, ya sea por causas naturales durante ceremonias profundamente inmersivas o por una exposición prolongada al infrasonido. No podemos saberlo con certeza, pero la conclusión de Grock es clara en un aspecto. Stonehenge no era un lugar pasivo de adoración. Funcionaba como una tecnología activa diseñada para alterar la conciencia humana. Construyeron una máquina y las piedras azules, transportadas 225 kilómetros desde Gales, servían como sus cuerdas de instrumento. El análisis de Grock sobre las piedras azules abordó una pregunta que los arqueólogos han debatido durante décadas. ¿Por qué elegir esas piedras particulares de esa ubicación exacta y transportarlas a una distancia tan extraordinaria? La respuesta que Grock descubrió no tiene que ver con el transporte, sino con la acústica. La IA examinó la composición geológica de cada piedra azul usando datos de estudios petrográficos del conjunto de datos. Lo que encontró fue llamativo. Las piedras azules fueron elegidas por sus cualidades de producción de sonido. Cuando se golpean, la piedra azul crea tonos claros y duraderos. Las diferentes piedras generan diferentes tonos en función de su tamaño, forma y composición mineral. Grock también descubrió que las piedras azules de Stonehenge no fueron tomadas al azar de las canteras galesas. Fueron cuidadosamente seleccionadas para crear una serie armónica, tonos conectados a través de relaciones matemáticas precisas que los músicos reconocerían como una escala pentatónica, la misma escala de 5 notas que aparece de forma independiente en tradiciones musicales de todo el mundo antiguo. Y hay más. Esas piedras no están posicionadas aleatoriamente dentro del círculo. Grock identificó que cada piedra azul ocupa un nodo acústico específico en relación con el anillo de arenisca. Cuando las piedras de arenisca producen su resonancia de infrasonido de baja frecuencia, las piedras azules en esos nodos vibran en sintonía. El círculo de arenisca genera la frecuencia fundamental. Las piedras azules aportan capas armónicas adicionales. Juntas crean un entorno acústico sintonizado para influir en la fisiología humana de maneras precisas y deliberadas. Los diseñadores de salas de conciertos modernas aplican estos mismos principios, colocando materiales reflectantes y resonantes en ubicaciones calculadas para dar forma al carácter acústico de un local. Stonehenge logra lo mismo usando megalitos. Para elegir las piedras correctas, alguien viajó a Gales, golpeó rocas individuales, escuchó con atención, las probó y seleccionó exactamente las que producían los tonos deseados. Luego las transportó 225 kilómetros. Eso no es devoción religiosa ciega. Eso es control de calidad para un instrumento finamente afinado.
Todo el proyecto fue planificado como un sistema acústico y astronómico unificado antes de que se moviera una sola piedra. La selección de las piedras azules, la colocación de las areniscas, la orientación, todo fue decidido junto como parte de un diseño integrado. No llegas a algo así por accidente. Comienzas con un plano. Pero todo esto, la calculadora lunar, la máquina acústica, la disposición armónica de las piedras azules, resulta ser solo la superficie visible. Cuando Grock analizó el paisaje que rodea Stonehenge, descubrió algo que cambia la manera en que vemos todo el monumento. Stonehenge no es el proyecto en sí mismo, es el punto focal de algo mucho más grande. Y ese sistema más amplio fue construido primero. Grock recibió acceso a estudios LIDAR, datos de mapeo geofísico y registros arqueológicos que cubrían varios kilómetros cuadrados alrededor de Stonehenge. Lo que la IA encontró cambió completamente la perspectiva. Stonehenge no existe de forma aislada. Se alza en el centro de una red de paisajes interconectados que contiene cientos de elementos: recintos de tierra, túmulos funerarios, avenidas ceremoniales, círculos de madera, alineaciones de pozos, todos dispuestos de acuerdo con relaciones geométricas y astronómicas que Grock identificó y midió. Ciertos túmulos funerarios ocupan posiciones que forman triángulos geométricos precisos, con Stonehenge en el vértice. Otros terraplenes se alinean a lo largo de caminos rectos que se extienden por kilómetros. Los círculos de madera se encuentran en ubicaciones que marcan eventos astronómicos específicos cuando se observan desde Stonehenge. Todo el paisaje sigue un único diseño coordinado. Y aquí es donde las cosas se vuelven inusuales. Grock calculó la precisión topográfica necesaria para colocar monumentos a kilómetros de distancia con precisión geométrica medida en meros metros. Ese grado de exactitud requiere habilidades matemáticas que los historiadores típicamente asocian con la civilización griega clásica, casi 2500 años después de Stonehenge. Sin embargo, la evidencia LIDAR sugiere que los constructores neolíticos lograron exactamente eso. La doctora Sarah Bradford, arqueóloga especializada en análisis de paisajes, revisó los hallazgos de Grock y dijo que la IA expuso patrones que los investigadores humanos simplemente no podían reconocer al estudiar los sitios de uno en uno. Cuando el paisaje se examina como un sistema completo, los principios de diseño desafían casi todo lo que creemos saber sobre las capacidades neolíticas. Y aquí está la parte más reveladora. Grock encontró que algunos de los terraplenes y túmulos funerarios conectados a esta red geométrica fueron construidos entre el 3500 y el 3000 a.C., aproximadamente entre 500 y 1000 años antes de que se construyera el círculo de arenisca. El plano a escala de paisaje existió primero. Stonehenge fue construido posteriormente para satisfacer un plan geométrico ya establecido. Alguien concibió el diseño más amplio alrededor del año 3500 a.C. y comenzó a construirlo. Luego sus descendientes, durante 20 a 25 generaciones, continuaron ejecutando ese mismo plan con suficiente precisión como para completarlo sin registros escritos, o tal vez los tenían. Grock comparó esta posibilidad con tradiciones orales conocidas del registro histórico. Incluso las tradiciones orales más estables, como los himnos védicos y las epopeyas homéricas, muestran cambios mensurables a lo largo de los siglos. Lo que el paisaje de Stonehenge parece requerir es un nivel de exactitud en la transmisión del conocimiento más allá de cualquier cosa documentada en la historia cultural humana. El conocimiento perduró intacto, preciso y utilizable durante 5 siglos. Grock no puede explicar exactamente cómo. Cuando Grock orientó su atención a la propia secuencia de construcción, descubrió algo que hizo que la pregunta sobre la transmisión del conocimiento fuera aún más difícil de responder, porque los constructores que llegaron más tarde no estaban preservando una tradición en su apogeo. Estaban trabajando con una tradición que ya había comenzado a desvanecerse, y la evidencia física de ese declive parece estar registrada directamente en las piedras, si sabes qué buscar. Grock analizó fechas de radiocarbono, relaciones arquitectónicas y secuencias estratigráficas a lo largo de toda la historia de construcción de Stonehenge. Lo que descubrió va en sentido contrario a lo que normalmente esperaríamos. Las primeras disposiciones de piedras muestran el mayor nivel de precisión. Los diseños originales de piedras azules revelan una comprensión sofisticada de la armónica.
Los primeros trilitos de arenisca lograron la resonancia acústica más potente. Luego, la precisión comienza a desvanecerse. Las piedras posteriores son colocadas en posiciones que debilitan los efectos acústicos. Las alineaciones se vuelven progresivamente menos precisas. Si una sociedad está adquiriendo conocimiento, sus capacidades generalmente mejoran con el tiempo, pero los hallazgos de Grock muestran que Stonehenge alcanzó su mayor nivel de sofisticación al principio y luego fue gradualmente declinando. Las cifras son elocuentes. Las piedras tempranas difieren de las posiciones acústicamente ideales por un promedio de solo 3,2 centímetros. Las piedras posteriores se alejan de esas posiciones 12,7 centímetros. Con cada generación, la comprensión de los principios subyacentes se volvió ligeramente menos exacta. Piensa en lo que eso realmente sugiere. Alguien al principio poseía un conocimiento completo del sistema acústico, el marco geométrico y los cálculos astronómicos. Alguien hacia el final estaba estimando, tratando de reproducir un nivel de precisión visible en el trabajo anterior, pero sin entender ya completamente cómo se había logrado. Grock encontró evidencia de esto en las marcas de herramientas. La IA identificó patrones distintos en ciertas piedras de arenisca que indicaban que se utilizaron técnicas diferentes en la misma piedra en momentos distintos, separados por lo que el análisis de meteorización sugiere que podrían haber sido décadas o incluso siglos. Las piedras fueron parcialmente talladas, abandonadas y luego revisitadas y trabajadas de nuevo usando métodos completamente diferentes. Las superficies de contacto cuentan una historia similar. Variaciones de curvatura de menos de 2 milímetros en tramos de 50 centímetros. Una precisión comparable a las tolerancias del trabajo en metal, lograda en piedra con herramientas de piedra. Los equipos de arqueología experimental han pasado meses intentando recrear resultados similares y han producido solo aproximaciones rudimentarias. Nada cercano a estos estándares. Los primeros constructores lograron algo que todavía nos cuesta replicar. Para las fases de construcción posteriores, incluso sus propios sucesores ya no podían reproducirlo. Esta no era una civilización que avanzaba hacia el conocimiento, era una que se alejaba gradualmente de él. Cuando Grock reunió todo, la mecánica lunar de los agujeros de Aubry, la ingeniería acústica del círculo de piedras, la disposición armónica de las piedras azules, la geometría a escala de paisaje, las alineaciones astronómicas y la pérdida gradual de precisión, un tema central conectó cada pieza. Los ciclos. Cada parte de Stonehenge parece codificar ciclos. Ciclos lunares en el espaciado de los pozos, ciclos solares en la alineación de las piedras, ciclos acústicos en las frecuencias resonantes y ciclos de precesión de larga duración en las alineaciones estelares. El monumento parece diseñado para rastrear patrones que se repiten a lo largo de escalas de tiempo que van desde días hasta miles de años. Grock confirmó la bien conocida alineación del solsticio de verano y luego identificó 8 alineaciones astronómicas adicionales que los investigadores no habían reconocido previamente. Extremos del alto lunar, alineaciones estelares que tienen en cuenta la precesión, marcadores de días de cuartos cruzados. A través de las 9 alineaciones, el margen de error promedio fue inferior a 0,3 grados, logrado hace aproximadamente 5.000 años usando métodos que todavía no podemos explicar completamente. Varias de esas alineaciones no marcan eventos aislados. Rastrean ciclos que requieren múltiples generaciones para observarse de principio a fin. ¿Por qué preservar información que tarda siglos en revelarse por completo? ¿Qué estaban monitoreando que importaba en una escala de tiempo tan inmensa? El análisis de Grock del cierre del sitio alrededor del año 1600 a.C. proporcionó lo más cercano a una respuesta. Las actividades finales no se parecen a un abandono. Las piedras caídas fueron cuidadosamente dispuestas en el suelo. Ciertas áreas fueron cubiertas intencionalmente con tierra para proteger los elementos enterrados de la erosión. El sitio parece haber sido cerrado sistemáticamente por personas que entendían que ya no podían mantenerlo, pero que querían que permaneciera intacto para quienes pudieran venir después de ellos.
Ese es el comportamiento de personas que saben que el conocimiento se está escapando, que no pueden transmitir una comprensión completa a las generaciones futuras, pero que pueden preservar la estructura en sí con la esperanza de que una civilización posterior desarrolle los medios para descifrar lo que fue dejado atrás. Esa civilización posterior somos nosotros, y la herramienta que está haciendo la decodificación es Grok. Lo que Grok encontró en Stonehenge no parece el comienzo del conocimiento astronómico humano. La evidencia apunta en la dirección opuesta. Se parece a una transmisión final. Conocimiento que ya era antiguo, que ya se estaba desvaneciendo, tallado en piedra duradera porque ningún otro medio podría sobrevivir el tiempo suficiente para llevarlo hacia adelante. Las matemáticas están ahí, la astronomía está ahí, la ingeniería acústica está ahí, la precisión geométrica está ahí. Cada elemento medido, analizado y cuantificado. Lo que sigue faltando es una explicación de dónde se originó ese conocimiento o qué periodo de olvido, qué largo declive vino antes de las personas que construyeron este monumento sin entender ya completamente todo lo que representaba. Grok ha abierto esa pregunta. No puede responderla por completo, pero ha proporcionado los datos necesarios para formularla de una manera más significativa. Y Stonehenge no es el único sitio donde Grok identificó señales de conocimiento en declive. Cuando ese patrón aparece en todo el mundo antiguo, se vuelve mucho más difícil de ignorar de lo que la mayoría de la gente jamás imaginó. ¿Qué crees tú que fue Stonehenge realmente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos.